Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi canal. Mirad, hoy os presento una caja decorada con papel de scrap. Es una colección que me han enviado desde la casa Craspire. Os voy a dejar el enlace a su página web y también a todos los productos que voy a utilizar en el vídeo de hoy. En esta ocasión, los papeles utilizados es de la colección Garden 1. Como veis, quedan súper bonitos, bien combinados, una combinación, la verdad es que a mí me ha encantado hacerla. Solo le he puesto una puntilla, los papeles de esta bonita colección. Gracias a Craspire por este regalo tan bonito. Os recuerdo que tenemos también un descuento de $5 en compras superiores a 40, el código Creativa5. Y sin más, vamos con el vídeo. Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a utilizar estos papeles tan bonitos de scrap que me enviaron desde la casa Craspire. Hace unos días os compartí un vídeo donde os enseñaba todos los materiales que esta casa me ha enviado. Os dejaré los enlaces a los productos que voy a utilizar en este vídeo justo aquí debajo en la cajita de información y también el enlace a su web para que veáis las cosas tan chulas que tienen. También os comento que con el código Creativa5 tenemos un descuento de $5 en compras superiores a 40. Toda la información os la dejaré debajo. Y bueno, pues quería comentaros que estos papeles, tal y como os dije también en el vídeo anterior, pues me han encantado. Son unos papeles que de verdad me han gustado mucho más en mano que incluso en la web. De verdad estoy súper contenta con ellos. Vamos a hacer una caja súper bonita. Y voy a utilizar, como ya me conocéis y sabéis las que me seguís, los papeles con motivos de rosas y de topitos. Sabéis que los topitos, las rosas y los lazos, vamos, no pueden faltar en mi vida. Bueno, pues mirad, vamos a hacer algo sencillo pero muy vistoso. Voy a utilizar una cajita de madera que he dejado las medidas aquí para también compartirlas con vosotras. Tienen 15 por 15 por 7,8 de altura. La verdad es que es una cajita que está bastante bien. En un principio lo que voy a hacer va a ser quitarle los herrajes y darle una lijadita, sobre todo a la zona de los cantos, nada más. Y una vez hecho eso, voy a recortar los papeles a la medida que necesito y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues mirad, yo ya he adelantado. He pintado el interior de la caja con un color que creo que le va genial a las rosas. Mirad, es un color llamado frambuesa y me encanta, es porque además es un frambuesa muy envejecido, como muy vintage. Me encanta, es súper bonito y creo que veis a cualquiera de las rosas le queda súper bien, incluso al rosita que había elegido para decorar la parte de abajo. Lo que he hecho ha sido pintar la parte interior y los cantos, la parte exterior no, porque es la que va a ir cubierta con el papel. Tengo un trocito de puntilla que la vamos a utilizar un poquito más tarde y también pintura acrílica blanca que también la vamos a utilizar porque le vamos a dar luz al interior de la caja. Voy a utilizar silicona líquida para pegar mi papel y también me voy a ayudar de un plástico para quitar las posibles burbujas. Y ahora vamos a empezar a darle forma y color y sentido a esta caja. Me encantan estos papeles. Ya os digo que esta vez Craspire me ha sorprendido gratamente porque la calidad es muy buena. Bien, pues mirad, yo he decidido utilizar para la parte superior de la caja, y voy a poner así los motivos de papeles para no equivocarme porque son medidas muy similares. Mirad, para la parte de abajo de la caja he cogido este motivo que queda súper bonito. Para la parte superior vamos a utilizar las rosas que me encantan. Para la parte de dentro de la cajita también vamos a utilizar el motivo de los lunarcitos que queda súper mono. Esta la voy a separar y vamos a empezar con esta parte de aquí. Mirad, vamos a poner primero la parte del interior. Vamos a pegar esta parte. Os voy a dejar los enlaces a estos papeles y a la página justo debajo de este vídeo. Vamos a poner silicona, sobre todo por las esquinas
que es lo que nos puede resultar un poquito más complicado a la hora de pegar. Y ahora simplemente colocamos nuestro papel y vamos a apretar bien para que quede bien pegadito. Una vez que esta parte está bien pegada, vamos a pegar la parte de arriba. Vamos a tener en cuenta la parte del delantero, la parte que más nos guste para que quede lo más bonito posible mirando hacia nosotras, que yo voy a elegir esta posición. Hacemos igual, ponemos silicona, sobre todo ya os digo más por la parte de los bordes que por la parte del centro. También os comento que podéis utilizar pegamento especial para scrap o también cola blanca de carpintero, que no sea muy aguada para que no absorba el papel y no nos quede como mojado, que eso queda bastante feo. ¿Veis? Ahora tal cual lo que hacemos es pegarla. Mientras va secando la parte de arriba, vamos a decorar la parte del interior. También vamos a colocar nuestro papel y lo vamos a pegar de la misma forma. Vamos a mirar la parte de delante y vamos a ponerlo. Y a mí me gusta así. Hacemos igual, presionamos y apretamos para que quede bien pegado, haciendo sobre todo fuerza en las esquinas y en los bordes. Así, de esta forma. Vamos a pegar exactamente igual la parte de fuera. Mirad, vamos a coger la parte de abajo. Yo he decidido que vayan los topitos, entonces voy a cogerme desde una esquina y en vez de hacer diferentes cortes he hecho un corte todo lo que me daba de largo el papel y lo voy a doblar. Vamos a esperar que seque bien. Voy a utilizar unas pinzas para sujetar el papel y que pegue bien. Estas pinzas son de las que utilizamos para decorar nuestros trabajos, pero que a mí me vienen genial. Si no tenéis estas, cualquier tipo de pinza que tengáis estará genial. Voy a quitar este exceso. Mientras pega esta parte, vamos a darle un poquito de luz en la parte del interior. Mirad, vamos a coger pintura blanca, en este caso acrílica. Nos vamos a ayudar de un papel, en mi caso un papel de cocina. Podéis utilizar un paño suave, lo que tengáis a mano. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger un pincel limpio y sobre todo que esté seco, y vamos a darle un poquito de luz a nuestra caja. Mirad, con este voy a coger un poquito de pintura, voy a quitar el exceso y cuando ya tenga el pincel prácticamente seco le voy a dar unas pequeñas pasadas, nada,
más que nada como si fuese un envejecido. ¿Veis? Casi no tiene pintura, tiene muy poquito, por eso se llama pincel seco, porque es un pequeño toque. Pero fijaos, ¿veis? Ese efecto le da un poquito de luz. Vamos a hacer igual con la parte del interior de la caja. Vamos a quitar todo el exceso de pintura y vamos a darle pequeñas pinceladas de color. Y con una toallita de las que utilizamos para limpiar los bebés, le damos un poquito y vamos difuminando el color que le hemos puesto. ¿Veis? Así queda con luz y queda súper bonita. A mí me gusta darle estos pequeños toques. Bueno, compis, pues ya está todo recortado y todo lijadito y preparado para finalizar esta decoración. Y ahora voy a coger estas perlitas que son adhesivas y con ellas voy a decorar la parte interior de la caja. Van muy bien porque se colocan muy fácil y la verdad es que le dan un toque bastante bonito a nuestros trabajos, una terminación como más profesional. En esta ocasión también, pues bueno, un poco más romántica, porque la caja así lo requiere. Ya os digo que se coloca de forma muy fácil porque viene con todos los adhesivos. Son igual que las que hemos utilizado anteriormente, pero un pelín más grande de tamaño, pero se ponen exactamente igual. Y ya veis que quedan súper bonitas. Pues así es como queda. Mirad, súper bonita, ¿verdad? Y el interior también con un toque muy chulo. Vamos a buscar la parte trasera y vamos a colocarle la puntilla. Desde la parte de atrás nos vamos a venir así. Vamos a poner un poquito de silicona para sujetar. Y vamos a intentar que nos quede un pelín dentro de la esquina, solo un poquito, para que luego podamos montar un poco encima el otro trocito y así no se nos vea feo. No le voy a dar ningún tratamiento a este papel porque es de muy buena calidad, pero se le puede poner, si os apetece, un poquito de barniz. Ya os digo, yo no se lo voy a poner porque el tacto es que me encanta. Cortamos justo que nos monte un poquito solo, para que así no se nos deshilache y no tengamos problema con ella. De esta forma, así, dándole con un poquito de silicona caliente, conseguimos que los hilos se queden protegidos con el calor y con la silicona y no se nos vaya. Pues ahora solamente me queda colocar los herrajes y presentar el trabajo final. Bueno, compis, pues así ha quedado el trabajo de hoy. Gracias a Craspire por estos papeles tan bonitos de esa colección tan bonita. Hemos hecho esta cajita. La verdad es muy sencilla,
es muy fácil de hacer, pero queda muy vistosa. Una pequeña puntilla, unos papeles de verdad espectaculares de la colección Garden 1 y unas cuantas perlitas adhesivas, y sin nada más, así nos ha quedado esta caja. Este ha sido el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo gracias por estar detrás de la pantalla y por acompañarme otro vídeo. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas, chao.